Eran poco más de las 9 de la mañana del 17 de abril de 1929 y los 4 habitantes de la casa de Matamoros 37 estaban muertos. El remate absurdo de aquellos minutos de espanto era el perico asesinado para que no fuera a delatar al criminal. 29. Los 4 asesinatos de Luis Romero Carrasco, la fiera humana. El perico, el maldito perico, no dejaba de chillar, revoloteando por toda la habitación. Lo habían alterado los gritos de su ama, Jovita Velasco. Jovita había dejado de gritar, estaba en el suelo agonizante. Las múltiples heridas que su sobrino Luis Romero Carrasco le había causado con un cuchillo. El criminal ya no pensaba en el horror que había creado en aquella casa, marcada con el número 37 de la calle de Matamoros. Solo pensaba en que el perico sabía decir su nombre y que no bien la policía viera lo que había hecho, aquella ave lo delataría. Este entró a la casa de su tío buscando dinero y mató al tío, a la tía, a una muchacha que les ayudaba ahí, una niña de 10 años, María de Jesús Miranda, que ayudaba con las tareas domésticas. Es más o menos el asesinato 1929. Escondió a su tío, el cadáver de su tío, en un beliz a quien lo encargó. Un beliz que encargó con una amiga en el pueblo de Tacuba. Todavía era el pueblo de Tacuba. Pues hacía poco más de un siglo que no se consignaba, uy, qué tiempos, en la memoria criminal del país un homicidio múltiple como el que acababa de cometer. Por eso llamó la atención. No se veían crímenes así. Solo los lectores de leyendas recordaron que a finales del siglo XVIII, un sobrino del acaudalado comerciante Joaquín Dongo había irrumpido en la casa de su pariente para robar y dejó 11 víctimas entre parientes y servidumbre. La oscura celebridad alcanzó a aquel muchacho de mala cabeza. 21 años tenía Luis Romero Carrasco. Era lo que ya se llamaba un muchacho de mala cabeza. Llevaba 3 ingresos a prisión, 2 en la correccional y 1 en la cárcel de Belén. Con frecuencia cometía pequeños robos para pagarse el vicio, ya que se había hecho adicto a la marihuana. Los padres del muchacho, esperanzados a que un día se reformara, rogaban a las autoridades cada vez que el hijo acababa encerrado que se los devolvieran, que ellos cuidarían, que no volviera a los malos pasos. A Luis no le interesaba hacerse gente de bien. De los robos sin mucha trascendencia había pasado a crímenes mayores. Su última estancia en Belém se debía a que intentó matar a un amigo suyo porque la novia del muchacho se negó a salir con Luis. Cuando lo soltaron, nuevamente gracias a los ruegos de sus padres, ya no podía vivir sin consumir marihuana. Quienes lo conocían lo describieron como desquiciado, irritable, débil, deteriorado. En esas condiciones mataba el tiempo tirado en la cama, hasta que una mañana escuchó gritos afuera de la casa. Conocía la voz.
era la de su tío Tito Basurto, empresario pulquero. Como de costumbre, regañaba a gritos al padre de Luis, a Tenógenes Carrasco. La razón era frecuente: no cuadrar las cuentas de la pulquería que administraba el padre del muchacho. El tío Tito le echó la culpa de los faltantes a Luis por sacarlo de la correccional y de la cárcel. Los Carrasco habían agotado sus ahorros y ahora, para mantenerse en el vicio, Luis metía mano al cajón de las ganancias. Agobiado, Atenógenes procuraba calmar la cólera de su primo. Ya verás que el mes que viene nos reponemos. Pero Tito Basurto no creía en eso. Mientras Luis no se enmendara, nada se repondría. La furia empezó a llenar el alma de Luis, que detestaba al tío Tito porque nada le parecía y nunca estaba conforme con la administración de la pulquería. Fue el resentimiento el motor principal de aquel crimen. Se decidió a cobrarle al tío Tito esos reclamos y malos modos. La mañana del 17 de abril de 1929, Luis Romero Carrasco se fumó uno tras otro 4 cigarros de marihuana, luego echó a andar hacia la casa de su tío. Se lo encontró a pocos metros de Matamoros 37. Tito Basurto, al ver intoxicado a su sobrino, lo regañó un poco y luego lo condujo a la casa. Luis llevaba un cuchillo que había conseguido por unos pocos pesos, oculto en la ropa, y un tubo de metal del tamaño de una porra de policía. El tío se sentó ante su escritorio a revisar papeles, dejó de hacerle caso al sobrino, lo que aprovechó para echársele encima. Lo golpeó con el tubo y lo apuñaló. Apenas saboreaba su venganza, entraron Luz y la niña María de Jesús. Luis se enloqueció: apenas vieran el cuerpo de Tito estaría perdido. No lo dudó, también las atacó a ellas. Entre golpes de tubo y puñaladas las dejó tiradas en el patio. Luz y la niña gritaron. Al escándalo, la tía Jovita, esposa de Tito, salió al balcón interior y vio tiradas a la anciana y a la chiquilla. Escuchó a su sobrino, quien de unos cuantos saltos llegó al piso superior. Ahora también tendría que matar a su tía. El tubo había quedado en el patio. Jovita murió de las puñaladas que su sobrino, muerto de rencor y de miedo, le asestó. Y ya vienen la persecución y la fuga de este hombre que causó el enojo de toda la gente. Por eso la policía inició una investigación. Miren quién lo agarró: Valente Quintana, el célebre detective mexicano. Claro, Billy. Era muy picudo. Sí. Interrogó a todos, se dio pistas donde podría localizarlo. Era el principal sospechoso del robo por sus ingresos y por su vida disipada. Pues mira, la madre de Luis le pidió al famoso abogado Querido Moeno que defendiera a su hijo. Este aceptó. En julio de 1929, Luis se fugó de la cárcel de Belén. Se le encontró refugiado en Tacubaya, en la casa de un amigo suyo militar. Ya no regresó a Belén, se le envió a Lecumberri. Algo cambió en Luis al volver a la cárcel, cambió sus declaraciones y admitió tener 2 cómplices. Atrapados aquellos, afirmaron que Luis los engatusó con la promesa de un buen botín si lo acompañaban a robar la casa del tío Tito, y aceptaron haber golpeado a Luz Laguna y a la niña María de Jesús, pero que él, y solo él, había matado a las 4 víctimas. A los 2 cómplices, Luis Mares y Baldomero Tobar,
se le sentenció a prisión en las Islas Marías. A Luis Roberto Carrasco se le sentenció a muerte, pero su pena fue conmutada por 20 años de prisión. Cuando se le trasladaba a las Islas Marías, intentó agredir a uno de los vigilantes durante un alto. El policía respondió disparando contra él. Sin mayores averiguaciones, sepultaron a Luis Carrasco Romero en el panteón de El Huerto, en las cercanías de Tula. Pronto corrió otra versión. Se dijo que los policías detuvieron el viaje y lo soltaron. «¡Corre, Luis, ahora es cuando!» Y el criminal echó a correr hacia la oscuridad. Los policías lo dejaron avanzar unos metros y lo tirotearon aplicándole la famosa ley fuga. Como un mecanismo informal de justicia, frecuentemente cuando el sentimiento popular creía que los jueces y los jurados se habían equivocado. Ahí está la primera historia del perico. Se les aplicaba la ley fuga, era muy común. Sí, claro. Creían que no se había hecho justicia y pácatelas. Pero querido Moeno y Valente Quintana son superfiguras de aquella época. Sí, querido Moeno era de un grupo llamado El Cuadrilátero. Eran legisladores que se dedicaron a tundir a Madero con ganas y que después estuvieron en la legislatura, que primero apoyó a Huerta mucho, eran huertistas todos, pero después Huerta se hizo tan despótico que los destituyó a todos y los mandó a la cárcel. ¿Me dejan contarles otra de perico? Es que me la están dando aquí. En el 2014, en el cruce de la carretera Picacho a Jusco y Tizimín, en la delegación Tlalpan, un punto de revisión de ese sistema, el alcoholímetro, repito, 12 de enero del 2014, elementos de la Secretaría detuvieron a un conductor. Pero ya ven que no te aplican la prueba de alcoholemia, sino que te entrevistan. Baja el vidrio de dónde viene, a dónde va, ha bebido esta noche. Pero en el asiento del copiloto se oía un grito: ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! Ante la insistencia del grito, ¿está borracho?, le hicieron la prueba de alcoholemia, que resultó positiva. El sujeto, del cual no se da la identidad, accedió a cumplir el arresto de 20 a 36 horas que fijaría el juzgado cívico por conducir en estado de ebriedad. Pero el que dijo está borracho, era un perico que traía. Nunca lo volvió a invitar a las fiestas. La mascota no paró de gritar a los policías que el conductor detenido se encontraba borracho. Elementos de la brigada animal acudieron al punto de revisión para hacerse cargo de la mascota, un perico frentirrojo, que al detectar a los uniformados delató a su dueño. Está borracho, está borracho. Ay.